Estamos abocados ahora a dónde estamos, en el aula virtual, última materia del año y esta es la penúltima clase, plantación de iglesias. Estamos en el Instituto Bíblico Externo Mendoza. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de, bueno, avanzar sobre que necesitamos aprender y dejar bien en claro. Entonces, hay PowerPoint que nosotros estamos viendo el otro día, que hoy también vamos a repasarlos. Debe estar apareciendo en este momento uno de ellos. Ustedes avísenme porque no sé por qué no puso el retorno, acá no me di cuenta. Tiene que estar apareciendo el repaso de los mitos. Creo que estamos bien por ahí. Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Sí, perfecto. Entonces, el otro día, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos y decíamos que Jesús dijo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo? Entonces, cuando hablamos de plantación de iglesias, a ver, plantación de iglesias, hablamos de nuestro ministerio, hablamos de lo efectivo que podemos ser en las manos del Señor. Y me llama el otro día alguien que, bueno, está muy, ¿cómo te diría? Muy preocupado por el estancamiento de su ministerio actual, ¿no? Y él me decía, pastor, yo quiero entrar al IBE. Y él quiere entrar, bueno, quería entrar ahora. Yo le dije, no, mirá, ya estamos terminando ya con los muchachos. Todas las materias, todo el ciclo lectivo se está cerrando, ya estamos terminando todo. Bueno, el año que viene, dígame cuánto sale, cuánto hay que pagar, quiero entrar con mi esposa. Yo le digo, bueno, lo notaba como muy aceptado, ¿no? Y él me decía, lo que pasa, dice pastor, le voy a decir sincero, dice, yo considero que estoy reestancándome en la iglesia donde estoy. Guácala, dije yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces entré a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que pasa? No hacemos nada de nada, me dice. Entonces yo creo que después de 20 años de estar en la iglesia, 20 años, después de estar 20 años en la iglesia, yo quiero servir a Dios en algo. Así me decía. Y cuando yo le conté que estamos hablando de plantación de iglesia, vos vieras, se pone loco, ¿no? Porque él decía, eso es lo que yo quisiera, servir a Dios, hacer algo. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque sucede muchas veces, ¿no? Que hay gente que desea, y gloria a Dios, si en tu congregación, si en tu iglesia hay espacio para que hagas cosas, y no solamente hablamos de que tenemos un ministerio en las cuatro paredes, tenemos un ministerio afuera. El ministerio nuestro afuera es en la casa con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, qué sé yo, con la gente que vos te rodeás a diario. Tenemos un ministerio evangelístico también. Entonces, hablamos el otro día y decíamos que hay algunos mitos que tenemos que derribar nosotros a la hora de hablar del crecimiento de la iglesia o el crecimiento de tu ministerio también, ¿no? Porque no puede crecer una congregación si sus integrantes no crecen, si sus miembros no crecen, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de no solamente tener cantidad de gente, sino tener calidad de gente, decíamos, ¿no? Las dos cosas es lo que Dios quiere. Entonces, algunos mitos dicen, bueno, lo único que les importa a las iglesias grandes es el número de asistentes. Ese era el mito que nosotros tirábamos por tierra y decíamos, no necesariamente esto es así. Pero lo que decíamos el otro día es que hacemos muy bien en mirar aquellos ministerios que van adelante, o sea, que tienen más que nosotros, más recursos, más ideas, que tienen, qué sé yo, más iniciativas para aprender de ellos, ¿no? Tiene que ver también, ya lo vamos a ver enseguida, tiene que mucho que ver el orgullo, el ego de uno, ¿no? No querer aprender de nadie, yo me la sé toda, aunque estoy estancado hace años, pero me la sé toda. Yo sé cómo estar estancado por mucho tiempo. Sería raro ese eslogan, ¿no? Yo podría explicarles cómo estar estancado de hace mucho tiempo, ¿no? Otro, bueno, debemos crecer, decíamos ahí, esto lo pasó por alto, porque ya lo vimos el otro día, el crecimiento, acá está, este es el segundo mito que quería recordarle, es este, ¿no? Todas las iglesias grandes crecen a expensas de las iglesias pequeñas. Toda iglesia grande, no, o sea, no nació siendo grande, se nace siendo pequeño, ¿no? Estoy pensando un poco en las iglesias de los que están representados. Todas éramos iglesias pequeñas. Me acuerdo antes del centro de adoración, antes de que fuera una iglesia grande, estábamos, también tuve la oportunidad de estar ahí, en un club, cuando vos llegabas
a Rivadavia había un club a mano derecha que no sé cómo se llamaba, y se alquilaba, no me acuerdo si la alquilaban o lo prestaban, sinceramente los pastores, no me acuerdo, una de las salas, y allí estaban los hermanos, un grupito pequeño, ¿no? Entonces ahí comenzó, en el caso del Ministerio Familiar Cristiano, lo mismo, ¿no? Exactamente igual, y nosotros lo mismo, ¿no? Un grupito de gente que estaba a cargo de una chica soltera. Después esa chica soltera se va a Buenos Aires por cuestiones de salud, le entrega ese grupito que era como una célula, como una casa de oración, como un grupo de crecimiento, y bueno, gracias a Dios después toda la realidad cambió, ¿no? Entonces decimos, todas las iglesias grandes crecen a expensas de iglesias pequeñas. Eso es falso, eso no es así, ¿no? ¿Por qué vemos esto? Porque hay gente que tira barro, tira piedras a las iglesias grandes como diciendo, no, eso no es lo que Dios tiene para nosotros, o algo por el estilo, ¿no? También decimos, como tercer mito, se debe elegir entre calidad y cantidad de la iglesia. ¿Se acuerdan que decíamos? No, si hay mucha cantidad es malo. Seguro que debe ser eso malo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, eso es un mito solamente porque yo debo procurar cantidad y calidad, ¿no? Entonces, si yo tengo poquita gente y no me interesa cumplir con la gran comisión, les estoy diciendo a los que están afuera, esta placa del gato, váyanse al infierno. O sea, no me interesa cumplir la gran comisión. ¿Y cómo yo, siervo de Dios, me voy a querer cumplir la gran comisión? Plantando iglesias o colaborando en la plantación de iglesias, o siendo parte activa con tu ministerio, con lo que Dios puso en tu corazón, donde Dios te ha puesto ahora. El cuarto mito, esto yo voy rapidito porque esto ya lo vimos, ¿no? Uno debe comprometer el mensaje y la misión de la iglesia para crecer. Si bien dijimos, algunos lo hacen, ¿ah? Algunos por poco lo ponen el baile del caño en las iglesias ya, con tal de que la gente vaya, por tan desesperado porque alguien entre. Pero hablamos de que no hay que comprometer el mensaje. O sea, no voy a predicar un montón de cosas que la Biblia me habla porque puede ser que la gente se enoje. ¿Qué podría ser? A ver, ayúdenme, denme una manito. ¿Cuáles son los temas que podrían enojar a la congregación y que por no enojarla no predicaríamos? ¿Cuál podría ser? Díganme ustedes. Sí, en uno de los... Hola, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho, Silvina. Yo creo que uno de los temas que cuesta en los hermanos en la iglesia de hablar es en cuanto al crecimiento. En cuanto al crecimiento. Entonces, Pero no vamos a hablar de algo que, crecimiento, no vamos a hablar de crecimiento para que la gente no se enoje. Y hay otros más, otros temas más claro, ¿cuál podría ser otro? La santidad, doctor. La santidad. Entonces, ¿vamos a predicar santidad? No, porque hay mucho revuelo, los jóvenes se pueden ofender porque les gusta hacer esto o aquello, ¿no? Hablar de dar. Me acuerdo que estaba en la iglesia, en ese tiempo se llamaba Despertar a la Vida en Colombia y Gomenzoro. O sea, no estaba yo, con todo el copastor ahí, ¿no? Llegó una persona y le dice, mire, ando buscando una iglesia donde no se pida, porque vengo de la iglesia en otra cuadra. ¿Cómo piden en esa iglesia? Y justo le estaba hablando con el copastor de la iglesia, que siempre él hablaba de mayordomía, finanzas, diezmo, siempre hablaba de darlo. Entonces le dijo, mire, en esta iglesia también se pide, así que siga buscando. El hombre se paró y se fue. ¿Por qué? Porque el tema dar a muchos le pega en la frente, pues son mezquinos, ¿no? Entonces, el tema diezmo, el tema ofrenda, como decía el otro día, Willy de la Boca hablaba del tema primicias, o alguien hablaba, no eras vos, ¿no? Escuchaba a alguien el otro día que hablaba del tema primicias en la iglesia y cosas por el estilo, no les simpatiza, ¿no? Entonces, hay temas como esos que pueden ser ordenar la vida, ¿no? Hay muchos, a nosotros nos pasa que tenemos gente juntada, ¿no? Ya aceptaron al Señor, ya hace tiempo aceptaron al Señor y no se casan, o sea, no regularizan, no ordenan su vida, ¿no? Y eso es un mal testimonio, pésimo testimonio, ¿no? Entonces ellos saben que van a estar limitadísimos en un montón de cosas, que no van a poder hacer
todo lo que tenga que ver con estar al frente de cosas, no porque el testimonio está desordenado, ¿no? O sea, hay que ordenar, dar buen ejemplo a las generaciones que están y las que van a venir, ¿no? Entonces, eso también puede causar picazón, ¿no? Casarse, ¿no? No sé, están hace rato que están juntos, tienen un montón de niños. Igualmente, parece que la palabra casamiento fuera terrible, ¿no? Entonces, esos son temas que aquí nosotros decimos en el tema plantación de iglesias, algunos tienen que comprometer el mensaje, entonces no hablan de esto que podría ofender a la gente que esté asistiendo, ¿no? Entonces directamente esos temas no se tratan, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el mito número 5, ahí hablamos de los Amish, que están desactualizados, bueno, eso también ya lo charlamos, ya lo dijimos. Vamos a buscar otro mito más de los que estuvimos hablando. Mito 5. Si tenés suficiente dedicación, tu ministerio crecerá. Y ya estamos cerquita de donde terminamos el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos no solo, y tal vez vos has ido a congresos, yo he ido a congresos, yo les contaba, donde te decían que sí, esforzate, 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 y Dios te va a bendecir. Y es parte de la verdad. Pero ¿qué decíamos en este punto? Que para crecer, para tener un ministerio creciente, para tener un ministerio personal creciente y ser parte de una iglesia que crece, tenemos que tener sabiduría. No es trabajar solo con fuerza, no es solamente desvelarte trabajando, sino hacerlo con sabiduría. Y tengo el testimonio, no sé si vos escuchaste alguna vez el testimonio del pastor John Cho. Él ya partió con el Señor, ¿no? El que tenía la iglesia más grande del mundo, tenía cerca de 1 millón de personas, entre 800.000 y 900.000 personas, tenía en su congregación en Seúl, Corea, esto, ¿no? Y él hablaba de que él era el super John Cho, porque él hacía todo. Él tenía 3.000 personas en la iglesia y él hacía absolutamente todo. Dice, yo predicaba, oraba por los enfermos, los visitaba, yo los bautizaba, yo daba los congresos, los seminarios, invitaba a predicadores de otros lados del mundo, yo hacía la traducción del inglés al coreano, yo era el super John Cho, decía él que era, ¿no? Hasta que un día él estaba parado en la plataforma, agarrado del púlpito y sintió que como que se le bajó la presión, ¿no? Entonces empieza a caerse, a desmayarse y lo alcanzan a agarrar los hermanos, ¿no? Y lo llevan al camarín, nadie sabía qué le había pasado, ¿no? Entonces ahí despierta él en el camarín y dice, no, llévenme al púlpito, yo voy a predicar, no sé cuántas reuniones tenía y en todas predicaba él. Y lo llevan al púlpito otra vez y ahí cuenta él en su testimonio que se desmaya de vuelta. Entonces, cuando despierta está otra vez en el camarín y les exige a sus ayudantes que lo lleven de vuelta al púlpito porque él tiene que predicar. Y ahí aprendió en su momento privado de oración, porque le detectan una enfermedad donde él iba a tener que estar prácticamente postrado por 10 años iba a estar. Dios le dijo en su momento de oración, te quiero así, 10 años vas a estar postrado. ¿Por qué hablaba él con Dios? Porque vos no dejás a mi gente crecer. Vos no dejás a mi gente crecer. Entonces, él le sintió de parte de Dios que Dios le decía que él era como el faraón de Egipto, que tenía cautivo al pueblo y no lo dejaba crecer. Entonces, deja ir a mi pueblo, le decía el Señor a él, que era el pastor, ¿no? Entonces, ahí es cuando se inventa, entre comillas, se inventa, pues está en la Biblia, el tema de las células. Él arma toda la iglesia con células, ¿no? Con grupos de hermanos en las casas. Hasta ese momento nadie había tenido ese proyecto de la célula que tiene un fundamento bíblico, ¿no? Entonces, decimos que debe crecer la iglesia, debe crecer tu ministerio con sabiduría, es lo que nosotros necesitamos. No solamente es necesaria dedicación, sino la sabiduría es imprescindible para poder lograr esto, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, acá ya me detengo un poquito más porque ya estamos dentro de lo que terminamos el otro día, ¿no? Decíamos que si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada, dice Eclesiastés. Entonces, justo agarramos casi el final, en el final de la clase,
estábamos hablando de tener la herramienta apropiada que necesitamos para cada ocasión, ¿no? O sea, no podíamos usar una cosechadora de trigo, ¿se acuerdan? Que decíamos esto, y esto tenía que ver con, el avión tenía que ver con la capacitación tan importante nuestra, o sea, no descartamos la oración, decimos todo tiene que ser bañado con oración. Y cuando poníamos este avión decían que las empresas que ya tienen muchos años volando en Estados Unidos y sus pilotos también, igualmente al año le hacían hacer como 2 o 3 ensayos de manejo básico para que no pierdan la práctica, ¿no? Para refrescarles a ellos cómo era. ¿Por qué? Porque ellos decían, nuestra capacitación puede salvar montones de vidas. Y nosotros decíamos, la sabiduría que apliquemos a nuestro ministerio puede salvar montones de vidas. Entonces podemos ser mucho más efectivos, ¿no? ¿Qué más? Ahí estamos hablando de la cosechadora que les dije recién, ¿no? Entonces, aunque suene raro, la oración sola no hará crecer un ministerio, ¿no? Hay un momento, vos sabés que hay un momento en la Biblia, hay un momento para orar y hay un momento para actuar. Muchos, el error que se comete, o que podemos cometer, es orar cuando es hora de actuar, ¿eh? No, y actuar sin orar. Ahí está la falta de equilibrio, ¿no? Entonces necesitamos ese equilibrio sano que la palabra de Dios nos pide, ¿no? Entonces, un ministerio, nosotros afirmamos lo siguiente, para que esta plaquita no vaya a ser mal entendida. Un ministerio sin oración es un ministerio sin poder. Tenemos que ir transformándonos, si es que no lo sos todavía, tenemos que ir transformándonos en personas de oración. Ir formando esos hábitos, tener un momento al día, ¿ah? Un momento sagrado, donde no te vienen a tocar el timbre, no te mandan mensajes ya a esa altura del día, ya no, nadie te va a venir a tocar la puerta, porque si alguien te toca la puerta en ese momento, sospecha de que ya viene con otras intenciones. Bueno, si viene con otras intenciones, no te va a tocar la puerta. Entonces, puede ser a la primerísima hora de la mañana o a la altísima hora de la noche. No sé cómo, si vos sos noctámbulo, si te cuesta dormirte, o si vos sos madrugador y antes que amanezca, como dice el salmista, madrugaré a buscarte, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, tener ese hábito personal, ¿no? Ese hábito personal de orar a Dios todos los días, todos los días, todos los días, 5 minutos, después le pones 10, después le pones 15, le pones música de fondo, adoración, adorás al Señor, después le pones 20, 25 y le vas aumentando tu tiempo de adoración. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Por qué? Porque tu tiempo de oración hace a tu vida espiritual, ¿no? Entonces, aunque nosotros decimos que un ministerio sin oración es un ministerio sin poder, se necesita entonces mucho más que oración para hacer crecer un ministerio. Se necesita una acción sabia, decimos. En una ocasión, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Josué que dejara de orar de su fracaso y que en cambio se levantara y corrigiera, ¿se acuerdan? La causa de ese fracaso. Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a estar orando a Josué? ¿No? Le habla a Josué acerca de esto, ¿no? Josué estaba tirado en el piso porque habían perdido una batalla frente a un pueblo pequeño, no habían consultado con Dios previo tampoco. Entonces, el hecho de no haber consultado con Dios y el hecho de que Acán, se pone un poquito la historia, Acán tomó lo que no tenía que tomar, etcétera, etcétera, entonces llevó al pueblo al fracaso. Quedaron tirados en el piso orando a Josué con su gente y Dios dijo, ya está de orar, vamos, acá hay que levantarse, ¿no? Existe un tiempo para orar y existe un tiempo para actuar responsablemente. Debemos evitar caer en el error de pensar que todo lo que hace crecer a un ministerio es la organización puramente, la administración y el mercadeo. No es así. O sea, la publicidad que hagamos en las redes. Tu ministerio no es un negocio. Lo que tenemos que preguntarnos siempre es dónde está el Espíritu Santo en esto que nosotros estamos haciendo. ¿Dónde está el Espíritu Santo trabajando en nuestro ministerio? O todo depende de nosotros. Si no hacemos publicidad no va a venir nadie. Si no repartimos folletos no va a pasar nada. O sea, creer que todo está en nuestro esfuerzo humano. O el otro extremo es creer que solamente con oración y yo no tengo nada que hacer, todo va a cambiar y no es la cosa así, ¿no? ¿Qué más decimos?
todos nuestros planes, todos los programas que tengamos, los procedimientos que tengamos, no tienen valor si la unción de Dios no está presente. Eso tenemos que tenerlo siempre allí fresquito en nuestra cabeza. Dice la Biblia, fíjense, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, no se puede edificar, muchachos, un ministerio únicamente con el esfuerzo humano. Nunca debemos olvidar a quién pertenece nuestra vida. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia, yo edificaré en los ministerios, el tuyo, el mío. Por otra parte, debemos evitar cometer el error de pensar que no existe nada que nosotros podamos hacer. O sea, acá estamos hablando básicamente de un equilibrio. Oración en una mano, organización en la otra. Esto vendría siendo como un avión. Bueno, justo no sé si está Francisco, pero él es el que pilotea los aeroplanos y eso. Necesitamos para un avión las dos alas. Entonces, las dos alas de esto sería oración una, organización la otra. Necesitamos las dos cosas para poder ser efectivos en lo que estamos haciendo, ¿no? Algunos cristianos creen que cualquier clase de planificación, organización, publicidad y esfuerzo es presuntuoso. No, no. ¿Cómo vamos a estar haciendo publicidad, poniendo la cara del predicador, ¿no? Que vengan a ver a Jesús. Me acuerdo haber escuchado a este John Guichot, que yo les digo, muchachos, que escribió libros tan lindos. Lástima que han llegado pocos de sus libros para esta parte del mundo, ¿no? Pero algunos pude leer, ¿no? La cuarta dimensión, mucho más que números, se llama otro, excelente, excelente, ¿no? Y él les decía, no inviten a la gente a ver a Jesús en mi iglesia, les decía él. Inviten a la gente a que me van a ver a mí, porque a Jesús no lo van a ver. Así decía. Y les decía, inviten a la gente a que van a escuchar una charla de ánimo, de fortaleza, que van a salir fortalecidos, que van a salir animados, con ganas de hacer cosas, con ganas de tener proyectos, sueños de nuevo, charlas que van a motivar a la gente. Díganle eso, porque al fin y al cabo, a mí me van a ver, a Jesús no lo van a ver. Entonces yo me voy a encargar de llevarles a Jesús a su corazón. Pero el tipo re práctico en las cosas que él decía, ¿no? Entonces, no se tiene que ver como algo presuntuoso o inclusive pecaminoso, ¿no? Y que nuestra única función es sentarnos a contemplar cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hay una parte de la Biblia que dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Se acuerdan que hablamos de esa expresión en el libro de Hechos? Pero antes de esa expresión vos te encontrás con un montón de cosas que ellos hicieron para que el Señor añada cada día los que habían de ser salvos. Entonces, no es sentarnos a esperar que Dios hace, sino sentarnos a orar y a organizar lo que esperamos que Dios haga y que Dios nos sorprenda, ¿no? El crecimiento de tu ministerio es una tarea compartida, decimos, y esto es lo que tenemos que remarcar. Es una tarea compartida entre Dios y vos. Los ministerios crecen mediante el poder de Dios y el sabio esfuerzo de la gente. Ambos elementos deben estar presentes y hemos puesto un cartelito allí en nuestros apuntes y dice, no podemos hacerlo sin Dios, pero Él ha decidido no hacerlo sin nosotros. ¿Está? O sea, yo no puedo hacerlo sin Dios y Dios tampoco quiere hacerlo sin nosotros. O sea, como Pablo decía, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Ah? No es que Dios no pueda, Dios quiere hacerlo conmigo, ¿ah? Y que yo cumpla el propósito de Dios para el cual Él me creó. ¿Cuál es? Y ser usado, ser una herramienta en las manos de Dios. Entonces, Dios utiliza a las personas para hacer que sus propósitos se cumplan, ¿no? Y Pablo, lo vamos a encontrar a Pablo aquí en la Biblia, ilustró esta relación de equipo entre Dios y el hombre cuando él dijo esto, fíjense. Pablo dice, yo planté, noten esto, ¿qué planté? Planté la palabra, Apolo regó, que era como un maestro que andaba dando vueltas también por allí, alguien que enseñaba la palabra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que si yo no planto, si yo no hago nada, ¿qué crecimiento me puede dar Dios si no hay nada sobre lo cual manifestar
el crecimiento. Me acuerdo haber escuchado al pastor Osvaldo Carníbal, que hoy es el vicepresidente de nuestra organización, ¿no? Y él decía, ábranle espacios a Dios para que trabaje. Ábranle espacio a Dios para que se mueva. Por eso él nos decía, hagan cosas para plantar iglesias o hagan cosas para que el ministerio de ustedes pueda ver la mano de Dios. Desafíense a abrir un grupo de crecimiento, campamentos, retiros, eventos especiales. Hagan un té, hagan una choriceada, hagan una pollada, hagan un aire libre, hagan algo donde dependan de la gracia de Dios para poder ver que Dios está interesado en lo que ustedes están haciendo. Abran, así decía él, ábranle pistas a Dios. Yo digo, qué bárbaro, qué bien, cómo nos motivaba. Y acá nosotros vamos a encontrar esto en la Biblia. Yo planté, Apolo regó. Entonces, aquí hablamos de colaborar con Dios y la ilustración que se pone tiene que ver con plantar y bueno, y cultivar. ¿Ah? Tiene que ver puntualmente con esto. El ejemplo que la Biblia nos da, fíjense, es en cuanto a plantar y cultivar, nos habla de, es como si fuera un jardín la obra de Dios, ¿no? También encontramos en Corintios capítulo 3 que la obra de Dios, Pablo la representa con, recién te dije, un jardín, ¿verdad? Donde una planta es cultivada, es cuidada, la tierra se remueve, se riega, etcétera, etcétera. Bueno, así es la obra, así es el ministerio. También Pablo dice, es como construir un edificio, es cultivar el jardín de Dios y es construir el edificio de Dios. Eso dice Pablo, ustedes tienen en el apunte, 1 Corintios, el capítulo 3. También ilustra el ministerio Pablo con cosechar los campos de Dios. También habla, perdón, ya esto es en Mateo, ¿no? En Mateo habla acerca de esto, ¿no? O sea que somos colaboradores, de eso se trata. Yo colaboro, Dios va a bendecir tu ministerio porque vos vas a colaborar o a vos te va a interesar lo que a Dios le interesa. Por ahí pasa la cosa, ¿no? Y también es ilustrado con hacer crecer el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y esto está en Romanos 12, donde están los dones, Efesios 4, también allí se habla de los dones. Entonces, todo esto tiene que ver con que yo y vos y yo somos los colaboradores, trabajamos juntos con. Yo no espero que venga la bendición del cielo, sino yo me preparo para esa bendición, organizo, me siento a planificar con mi equipo de gente o el ministerio actual que Dios te ha dado, ¿no? Para encontrar un ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos mirar el libro de Josué. Dios le dijo a los israelitas que tomaran, ¿se acuerdan? Posesión de la tierra. Pero Dios no tomó posesión de la tierra. Ellos tenían que hacerlo. O sea, Dios no lo hizo por ellos. Eso que queremos recalcar, ¿no? Él les ofreció estar al lado de ellos, les dijo, o sea, les dio a ellos un papel que debían representar, eran los que iban a entrar a conquistar, pero a causa del temor y la pasividad que ellos tuvieron, los israelitas, ¿se acuerdan? Murieron en el desierto, porque no se animaron a conquistar lo que Dios esperaba que hicieran del otro lado. Mientras que esperamos que Dios obre en lugar de nosotros, Dios está esperando obrar a través de nosotros. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando esta semana con los chicos de Pentateuco y decíamos, no, esto no está en Pentateuco, esto ya está, bueno, pero charlamos con ellos, pero esto ya está en el libro de Josué, ¿no? Cuando la nube iba adelante, ¿se acuerdan? Y la antorcha de fuego de noche que le daba calefacción en el desierto a más de 2 millones de personas, que eran los que habían salido de Egipto, y la nube les daba, era un aire acondicionado en medio del desierto, la nube de Dios, ¿no? Iba adelante, y cuando la nube se levantaba, ¿se acuerdan? El pueblo de Dios se levantaba. Si la antorcha de Dios, ese fuego encendido por Dios, se movía, el pueblo de Dios se movía y podían viajar de día y podían viajar de noche. El tema es que cuando van a entrar a la tierra prometida, ya la nube desapareció. El maná no se servía más. Y también el fuego de noche también desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le cambia las estrategias. Dios les dice ahora, bueno, ya está de ser guiados por la nube. Ahora todo lo que pise la planta del pie de ustedes será de ustedes. O sea, ahora Dios cambiaba las reglas de juego.
¿ah? Dios cambiaba las formas porque ellos tenían que animarse a ir conquistando cada día la tierra que Dios le daba. Y de eso se trata lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? Hablamos de plantación de iglesias, hablamos de tener un ministerio bendecido. ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, caminar en victoria, conquistando cada día, porque Dios dijo, lo que pise la planta de tu pie, lo que te animes a organizar. Me acuerdo que mi papi decía, lo que gire la rueda de tu auto. Porque como él quería más, conquistar más cosas, decía, con la planta del pie no alcanza, vamos en el auto, así que lo que gire la rueda, lo que toque la rueda de tu auto será tuyo, ¿no? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos aclara en el libro de Josué, ¿no? Un poco más adelante, estamos hablando entonces de que ellos no conquistaron por falta de fe y de temor. Un nuevo mito, muchachos. Existe una clave secreta para hacer crecer un ministerio. ¿Ah? Seguramente, viste como cuando nosotros decimos, nosotros no, por supuesto, estoy equivocado acá cuando digo nosotros. Cuando alguien prospera, ¿qué dicen los otros? Aparece con un auto nuevo, me compré una casa, me compré un juego de living, me ascendieron en el trabajo. ¿Qué dicen? La gente, este debe andar en la droga. Este seguramente está robando. ¿Viste? Siempre la sospecha. No puede ser que prospere. No puede ser. Y bueno, acá el mito este enseña que hay un misterioso secreto en el crecimiento de un ministerio. Como que hay una revelación infinita que viene del cielo, que solo la tiene esa persona que, ¡bomba!, le cayó la gracia, la revelación de lo alto. ¿Y qué digo yo? Jamás, Dios a mí me va a dar bolilla como le da a ese. Mi ministerio jamás va a ser bendecido como el ministerio de aquel o algo por el estilo. ¿Viste? Como que es excluyente. Tiene un ministerio bendecido y qué sé yo, tendrá una revelación que vaya a saber qué pacto ha hecho con Dios este, ¿no? Entonces, ese es un mito también que nosotros tenemos que echar por tierra. No hay en esto secretos. ¿Ah? No hay en esto cosas raras. ¿Por qué? Porque hay iglesias, te digo, y generalmente han sido las iglesias bautistas, las tradicionales, las que han crecido con diferentes programas de escuela dominical. Hay iglesias que han crecido con esto. Y yo les digo, muchachos, la vuelta de la vida, ¿qué sería la vuelta de la vida? Allá a los 20, 20 y pico, cuando mi papi me pidió que le diera una mano en la iglesia, que estuviera a la par de él, había muchos nenes que tenían para esos días, ¿qué sé yo? Tendrían 9, 10, 11 años. Yo a los 25, 27, cuando me casé, yo estaba al frente de los adolescentes de la iglesia, ¿no? Y teníamos un ramillete de adolescentes. Y resulta que a la vuelta de la vida sería, hoy a la edad que tengo, esos adolescentes ya están todos casados, están todos con niños. Es más, los niños de ellos ya son todos muchachotes también de 18, 20 años, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Esos adolescentes que yo tenía son hoy el pilar de la iglesia que tenemos. ¿Por qué? Porque se criaron en la escuela dominical. Después pasaron a mi clase de intermedios. Obviamente que muchos no vienen más y después se agregan otros. Pero te hablo de aquellos que aprendieron a orar, aprendieron a amar a Dios, aprendieron a ofrendar, aprendieron a diezmar, aprendieron que a la reunión no se falta, aprendieron a través de la escuela dominical, fueron aprendiendo todos los principios cristianos. A mamá se la respeta, a papá se le obedece y se lo respeta. Tenemos que estudiar o tenemos que trabajar. Todos esos principios que les inculcamos a los chicos, hoy toda esa gente es adulta y esa gente no le cuesta orar porque lo aprendió cuando eran pibes, no le cuesta leer la Biblia, no les cuesta diezmar, no les cuesta ofrendar. ¿Por qué? Yo miraba el otro día cuando llegué un ratito antes y miraba los autos de todo ello. Decía, este Gustavo, este Marcelo, este. Y son todos los pibes de aquella época que asisten a la iglesia, que traen a su familia, que traen a sus hijos. ¿Por qué? Porque una manera de crecer es a través de la escuela dominical. Otros programas para crecimientos son los grupos pequeños. Hay iglesias que son fuertes, tienen fuertes programas en su escuela dominical y otros que son iglesias muy celulares. Grupos pequeños, grupos de consolidación, grupos de contacto, grupos de crecimiento, le llaman otros, ¿no? Grupos hogareños, ¿no? Se crece a través de escuela dominical, se crece a través de grupos pequeños. Otras iglesias crecen a través de ¿qué? Del énfasis en la adoración y alabanza de grupos contemporáneos. O sea,
de hacer las canciones de los grupos contemporáneos, en la iglesia es muy juvenil, ¿no? Entonces crecen a través de esto, ¿no? Y otros grupos, me faltaba otros crecen a través de la visitación y consolidación. El otro día escuchaba el último programa de Dante y dice que él no hace visitación ni consolidación. Tampoco hasta el otro día tenía el grupo de crecimiento y nada por el estilo. Es su sistema, es su forma. Cada cual adapta la forma que mejor le viene para el crecimiento. Si él no lo hace, está bien. Y si otros lo hacen, también está bien. Entonces, el grupo de consolidación, ¿en qué consiste? En llamar a los hermanos, supongamos, hacer una lista con todos los hermanos que el día domingo no vinieron. Esto es para la iglesia que tenemos una reunión. O organizarse de otra manera, ¿no? Entonces, se les manda un mensajito, se les manda un audio el día lunes, te extrañamos, deseamos que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana, aquí te mando la prédica, así que está grabada, ¿no? Te mando fotos del evento, cosa de que los hermanos se sientan parte si no pudieron llegar. Otros directamente van y visitan en las casas a los hermanos. Bueno, esto es consolidación y visitación. Es una forma de que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque la gente se siente que no es un número más, que eso es positivo, que realmente ahí me aprecian. Me acuerdo que hace tiempo llegó una familia, me dice, asistimos a una iglesia, a la misma iglesia que asistieron mis padres, dice, ¿no? Años, pero por años hemos asistido, muchísimos años hemos asistido a nuestra iglesia. Bueno, le digo, ¿qué pasó? Me dice, resulta que yo tuve un problema en la espalda, me dice ella, entonces soy docente, me tenían que operar, entonces no podíamos ir a la iglesia. No me llamó el pastor, no me llamó la pastora, no me llamaron los líderes, no me llamó un solo creyente de la iglesia para preguntarme si estoy viva o estoy muerta, pastor. Entonces yo me di cuenta que no somos importantes en la iglesia. Así me dijo. Y toda la vida hemos colaborado en la iglesia. Estuve 3 meses y medio postrado en una cama y no hubo una sola persona que preguntara por mí. Entonces, yo respiré hondo y digo, bueno, ¿cómo justificar algo así? No se puede justificar, ¿no? Si asistió toda la vida por allí, yo sé que hay personas que no se dan a conocer antes que termine la reunión, o sea, llegan tarde para no saludar a nadie y antes que el pastor termine o el predicador esté terminando ya se están yendo. Son ariscos, son antisociales, les cuesta mostrar afecto o algo por el estilo. Bueno, no te hablo de ese, pero sí de esta persona que me dijo, toda la vida hemos asistido con mi madre, con mi padre, y ahora después de estar 3 meses ausente, nadie preguntó por mí. Entonces ahí sí se notaba que algo estaba pasando, ¿no? Entonces, visitación, o también puede ser la música tradicional, ¿no? Otras iglesias tienen la música tradicional. ¿Qué sería la música tradicional? No esta que puse ahí porque no encontré en el apuro, pero el acordeón, la guitarra, no usan batería, no usan guitarra eléctrica, no usan bajo, y la iglesia crece igual. O sea, no es que tiene que ser el último grito de la moda, tiene que ser, no, la iglesia crece de la misma forma. Entonces, algunas iglesias crecen de distintas maneras, te decía, programas de visitación, otros nunca han tenido un programa. Tenemos que entender esto, muchachos, hay todo tipo de iglesias para todo tipo de personas. Hay iglesias que son muy bullangueras, que son ideales para aquellos que son más inquietos, y hay otras iglesias que son tranqui, para la gente más tranquila. Y está bien, no todas las iglesias tienen que ser como tu iglesia. ¿Por qué? Porque no existe un solo tipo de, a ver, pongámosle al inconverso como si fuera una empresa, ojo lo que voy a decir, ¿no? Todo tipo de clientes, hay todo tipo de gustos en la gente, entonces puede que tu congregación, como me ha pasado a mí en la iglesia, no nos gusta, estamos acostumbrados a aquellos que vienen de otro lado, de otra manera. Hay otras iglesias, ¿no? Hay otras iglesias, ¿no? En nuestra congregación hay muchos empleados del Estado, entonces hay gente que se encuentra y dice, este maestro, este policía, este municipal, qué sé yo, se encuentran cómodos porque se encuentran gente que son como ellos, ¿no? Pero no tengo empresarios, ¿no es cierto? Qué sé yo, profesionales médicos
Entonces, tal vez ellos buscan lugares donde se sientan cómodos entre ellos, ¿no? Entonces, que haya variedad está perfecto. ¿Por qué? Porque Dios ama la variedad. Vos te fijás en la naturaleza. El mismo insecto tiene un montón de formas distintas. El otro día escuchaba uno hablar del escorpión y decía, hay más de 2000 escorpiones distintos dentro de la gama de los escorpiones, ¿no? Ahora había aparecido un escorpión lumínico que había descubierto los científicos, ¿no? Entonces, vemos en la naturaleza la variedad que Dios ha creado. Y si no, fíjate como es tu firulais, tu mascota, variedad de perros, variedad de todo, de caballos, variedad. Dios los creó, la variedad Dios no lo asusta. Entonces, solamente en el área de la música, imagínate que todos los estilos de música que se necesitan para alcanzar a un montón de gente distinta. La diversidad en el estilo es un punto fuerte, no uno débil. Dios usa diferentes enfoques para alcanzar a diferentes grupos de personas. Estaba charlando hace un rato con uno de los chicos, dice que había andado por Nueva California, y me dice, mira, Nueva California, cada 2 cuadras hay una iglesia evangélica. Entonces son iglesias distintas, con diferentes perfiles, diferentes maneras de manejarse, y no pasa nada. O sea, las iglesias siguen creciendo y siguen adelante. Entonces, no confundamos tampoco, acá tengo una cita bíblica para que podamos ver, ¿no? Dice Judas, pero ahora me veo la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Acá, ¿qué estamos diciendo en esta parte? O sea, no confundamos los métodos con el mensaje, porque hablamos de plantación de iglesias, hablamos de crecimiento ministerial. Una cosa son los métodos y otra cosa son los mensajes. El mensaje, esto lo estudiamos en homilética, nunca debe cambiar. O sea, la esencia bíblica, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora, el método es el que sí puede variar. El método puede cambiar, ¿no? Con cada generación nosotros vemos que esto va pasando. Nunca critiques, y esto es algo bueno, muchachos, que el apunte lo dice, nunca critiquemos otro ministerio porque haga las cosas diferentes a las nuestras. Si ese ministerio está ganando gente, bienvenido sea, sin comprometer el mensaje, obviamente estamos hablando, ¿no? Aunque haga las cosas distintas, diferentes, no critiquemos otro ministerio porque sea diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sabes? La actitud correcta es, bueno, si las vidas están siendo cambiadas, si en ese otro ministerio el poder del Señor se manifiesta, aunque a mí no me guste lo que se hace ahí, listo, está bien, que Dios los bendiga, ¿no? Otro mito, todo lo que Dios espera de nosotros es fidelidad. Si hubiera una pregunta, ustedes saben que hay total libertad para hacer, así que no hay problema con esto, ¿no? Todo lo que Dios espera de nosotros es fidelidad, dice el apunte que les mandé más temprano. Esta afirmación es verdadera, muchachos, pero solo en parte, ¿eh? Solo en parte. O sea, Dios espera fidelidad, sí. Dios espera fidelidad. Pero hay algo que Dios espera de nosotros y es productividad. Eso también es importante. Yo puedo ser fiel y no tengo un solo fruto de nada. Y no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera fidelidad, pero Dios también espera productividad. La productividad es un tema importante en el Nuevo Testamento. Si no, fíjense lo que la palabra de Dios dice acá en el Nuevo Testamento. Ustedes, dijo Jesús, no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan, y fíjense lo que dice acá, y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. O sea que Dios espera que seamos fieles, pero también que seamos productivos, que nuestro fruto duradero, que viene de nuestro ministerio, de lo que nosotros hacemos para el Señor, sea duradero. Ser fructífero es la manera de glorificar a Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Juan. Y ahí pusimos unos racimitos de uva que vendrían tan bien
a esta altura del año, pero es imposible, ¿no? En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den, fíjense lo que Jesús decía, en que den mucho, si tuviéramos la reunión yo le diría a los hermanos, ¿qué dice la Biblia ahí? Mucho fruto, y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. En la mente de Dios, en el proyecto de Jesús, cuando Él vino, nunca fue que seamos una planta seca, un ministerio seco, estéril, muerto, sin crecimiento, sin proyección. No es así. Necesitamos ese cambio de mentalidad para poder plantar iglesias. Necesitamos ese cambio de mentalidad para poder ser fructíferos en el ministerio actual que vos estás desarrollando. Por eso hablamos de eso esta tarde, ¿no? Entonces, un ministerio infructífero, o sea, que no tiene fruto, no trae gloria a Dios. Pero un ministerio fructífero es la prueba de que somos discípulos de Cristo. O sea, de que Dios te bendice en lo que vos haces. A Dios le agrada, muchachos, que seamos fructíferos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor acá en Colosenses. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Entonces podemos salir otro da ahí, haciendo siempre lo que al Señor le agrada. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús reveló un juicio muy severo, pero muy severo? Vamos a quitar el dada porque me quedó antibíblico esta placa. Bueno, me cortó la producción que estábamos viendo de te decía recién, ¿no? Que el Señor Jesús se puso, pero muy severo, lo notamos, pero agrada. Lo notamos re enojado a Jesús cuando Él va a hablar acerca de la higuera. ¿Se acuerdan que Él va pasando por una higuera y la higuera no tenía fruto, ¿no? Y Él buscó fruto allí. Había una enseñanza más que otra cosa, ¿no? Era una higuera estéril. Si bien era época de que diera, ¿no? Porque daba primero el fruto y después la hoja, una cosa así era con la planta, no había fruto. Está comprobado, si la higuera ya pasaron 2 años, 3 años y no dio fruto, nunca más va a dar fruto. Es una higuera estéril. ¿Qué pasó allí? Dice la Biblia. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Vio una higuera junto al camino, dice acá la Biblia, y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas, no encontró fruto. Entonces le dijo a la higuera, o sea, ¿cuál era la enseñanza? El Señor se acerca hoy a nuestra realidad, al ministerio que Él nos ha dado, a lo que Él ha puesto en nuestra mano para hacer y servir, sea la música, sea un grupo pequeño, sea un grupo de hermanos mayores, sea los varones, sea lo que sea que Dios haya puesto en tu mano. Y dice, entonces, y no encontró más que hojas. O sea, era solo apariencia, ¿no? Era como el cristiano que va, asiste, pero no hay fruto, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Enojado, signo de admiración, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó, dice Mateo. La otra versión dice que al otro día, cuando pasaron por allí, la higuera estaba seca. O sea, Jesús no hizo esto, tengámoslo en claro, muchachos, para lucirse y decir, bueno, mira el poder que tengo para secar plantas, sino para dejar algo en claro. Él espera que demos frutos. O sea, si soy un plantador de iglesia, si soy alguien que tiene ministerio, Dios espera frutos de eso que yo voy a hacer. Inclusive, podemos mirar esta otra cita, dice, por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino. Allí Jesús les hablaba a los judíos, a los fariseos, a los publicanos, los herodianos, todos estos que eran terribles caretas y en realidad eran sepulcros blanqueados, estaban podridos por dentro. ¿Qué le dijo Jesús? Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará un pueblo, fíjense, que produzca la debida cosecha. Muchachos, ¿quién era ese pueblo que Jesús hablaba? Nosotros éramos ese pueblo. Estudiando Introducción a la Profecía, esta semana fue muy lindo hacer hincapié en que Dios en los distintos periodos bíblicos hace hincapié en distintos grupos de personas. Primero la humanidad toda, hasta el capítulo 11. Después hace énfasis Dios en Abraham.
Después Dios hace énfasis en el pueblo de Israel todo. Hoy, en la época de la gracia, Dios le apunta a la iglesia. Dios hace énfasis en nosotros. Dios trabaja en la iglesia, esperando de nosotros lo que hablamos aquí. Una vida en santidad, una vida en consagración, y acá estamos hablando de fruto, ¿no? Entonces, ustedes no quisieron, les dice el Señor Jesús a los judíos, muy bien, ustedes no quieren vivir como Dios manda. Toda la bendición que Dios tenía para ustedes se la damos a otra gente, a los gentiles. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Ahí estamos levantando la mano nosotros. Sí, 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 Señor, acá, 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 para este lado, ¿no? Entonces el Señor hablaba de nosotros en esta oportunidad. Él espera de la iglesia, de tu vida, de la mía, fruto. La palabra fruto se utiliza en el Nuevo Testamento, fruto o similar, 55 veces, muchachos, en el Nuevo Testamento, y se refiere a una variedad de resultados, ¿no? Dios considera cada una de las siguientes cosas como un fruto en la Biblia, un fruto. Y hablamos de el arrepentimiento, ¿ah? Fruto de arrepentimiento, decía el Señor. Practicar la verdad, también en Mateo, ustedes tienen las citas ahí en sus apuntes, ¿no? Habla de esto. Oraciones contestadas, una ofrenda de dinero ofrecida por los creyentes, también el Señor lo veía como un fruto, un carácter parecido al de Cristo, y ganar incrédulos para Cristo también era esto, ¿no? Visto como fruto, ¿no? Pablo dijo que él deseaba predicar, ¿se acuerdan de esto? Cuando él dijo que deseaba predicar en Roma, y él dijo esto, fíjense, para tener también entre ustedes algún fruto, porque él consideraba a las personas ganadas un fruto, ¿no? Como entre los demás gentiles, que él ya tenía montones de personas ganadas en su ministerio. O sea que hablamos de plantación de iglesias, hablamos de ministerios fructíferos, que es lo que Dios desea, ¿no? El fruto de un creyente es otro creyente. Básicamente es eso, ¿no? Si consideramos la gran comisión que el Señor Jesús dio a la iglesia, la definición de productividad para una iglesia local debe incluir el crecimiento mediante la llegada, la conversión, la llegada de personas nuevas a la iglesia, ¿no? Pablo se refiere a los primeros convertidos en Acaya, porque él era un plantador de iglesias, y él escribió los primeros frutos de Acaya, ¿eh? Entonces, los hermanos les mandó una selfie traída a nuestra realidad. Dice, acá están los primeros frutos de Acaya, que era Acaya, la ciudad donde él estaba predicando. Y dijo, miren, ya ha ganado algunos aquí. O sea, había un fruto de su ministerio. La Biblia identifica claramente el crecimiento numérico de la iglesia como fruto. La Biblia se encarga de esto, ¿no? De marcarlo de esta manera. Muchas de las parábolas del reino que Jesús hablaba, ¿se acuerdan? Destacan la inevitable verdad de que Dios espera que nuestro ministerio crezca. Sumado a esto, Pablo conecta el hecho de llevar fruto con el crecimiento de la iglesia también. O sea, cada creyente gana un creyente y no puede haber un creyente que no esté orando por un perdido, porque si no hemos perdido, valga la redundancia, hemos perdido de vista la gran comisión. Todo creyente debe estar orando por un inconverso. ¿Ah? Todo creyente debe estar orando por un inconverso. Alguien que no tiene al Señor, orando por ese inconverso para que Dios lo alcance, y Dios nos usa a nosotros, obviamente, para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces Pablo conecta esto y fíjense que dice, por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva, fíjense que lleva, dice acá, fruto, y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. O sea, conectar el tema fruto, conectar el tema plantación de iglesias, conectar el tema evangelizar, con lo que Dios desea que podamos hacer. Bueno, muchachos, son las -4, estoy mirando acá mi relojito, creo que debe estar en hora, así que vamos a hacer la pausita acá, cosa de que vamos a tomar algo y enseguida podamos volver. Cómanse algún fruto, ya que hemos hablado tanto de fruto, cómanse algún fruto de algo
y volvemos enseguida. ¿Ah? Pausamos acá y ya volvemos. Willy, usted que está conectado, esperamos que nosotros vayan regresando de a poquito. Hablamos de fruto, y insistimos en fruto. ¿Qué puede atentar contra el fruto, Willy, de acuerdo a como vos vas viendo la situación? Porque si Dios espera fruto y no se ve que todos los creyentes tengan fruto, ¿por qué será eso? ¿A qué se debe, de acuerdo a vos? ¿A qué se lo adjudicamos? Bueno, yo creo que un poco es parte de la persona, porque de repente si Dios nos ha dado su espíritu, nos está dando esta oportunidad de prepararnos, de aprender, y de repente no estamos mostrando frutos, creo que se puede atribuir que tal vez no queremos trabajar en la obra o de repente lo estamos haciendo mal. Sí. Entonces, no, es que como que hay una interferencia, por eso me quedé. Ajá. Entonces, yo creo que Dios nos da todo a nosotros para que hagamos la obra, pero muchas veces está en nosotros si la queremos hacer, si queremos dar fruto, porque la realidad es esa, pastor. Si queremos dar fruto o no queremos dar fruto. Porque hoy, por ejemplo, a través de esta materia, estamos teniendo todas las herramientas para poder ser efectivos. Pero está en nosotros si las queremos tomar, las queremos utilizar, las queremos llevar a la práctica. ¿O no? Perfecto. No sé si se corta el tuyo o no sé qué está. Bienvenida, Liliana, que no estabas cuando arrancamos. ¿Cómo andás, Lili? Bien, gracias a Dios, súper bien. Acá justo estamos en un evento del cierre de la escuelita de los niños. Y bueno, mi nieto Valentín participa con una canción, así que por eso acá no teníamos señal, tenía que estar datos. ¿Cuántos años tiene Valentín, Lili? 5. Ah, 5. Ya es todo un actor ahí en Ushuaia. Vamos todavía. Sí, voy a filmar y después les voy a compartir una canción que han preparado todo el grupo de los niños con Aseño. Qué simpático debe ser eso. De premio. Bueno, sí, dale, sí. Esa abuela chocha ahí. Yo estoy hablando con mi hijo que está casado hace 2 años y me dice, la verdad que no tengo la menor intención de hacerte abuelo. Me cacho, digo, ¿será posible? Hablo con mi hija que se va a casar dentro de 1 año y me dice, la verdad que yo no me veo como mamá. Voy a tener que pedirles oración, muchachos, ayuno y oración, porque estos dos flojos, bueno, mi hija todavía no está casada, así que no tengo ningún apuro. Pero el otro se me está echando la burra a estos dos, así que vamos a ver qué pasa. Clamor allí por los que ya son abuelos. Bueno, Lili, creo que vos nada más sos abuela de mi grupo. Vamos a necesitar el clamor de ustedes. ¿Ah? A ver. Bueno, después nos decís cómo te fue. Bueno, sigamos viendo el apunte que estamos mirando porque estamos hablando de los mitos a que no son así. Veíamos Colosenses que nos hablaba de esto también, ¿no? Y preguntas nos hacemos, sí, por supuesto. ¿Tu ministerio está dando fruto, como recién le preguntaba a Willy? ¿Tu ministerio, así hablando de forma general, ¿no? ¿Está creciendo? Porque si el crecimiento es lo natural que Dios quiere darnos, la pregunta es, yo no, así escuchaba a alguien decir, ¿no? Una persona de muchos años en la iglesia, ¿no? Yo no avanzo, pero por lo menos tampoco me hundo, decía la persona, ¿no? Yo no avanzo y tampoco me hundo. Y como que, bueno, no estoy dando fruto, no gano a nadie, no consolido, no, nada. Pero tengo mi silla. Tengo mi silla. Me acuerdo cuando recién arrancaron. No sé si vos, Willy, estaba en el centro de adoración cuando estaban en el centro andaluz. No, pastor. No. Yo llegué cuando ya estaban todavía. acá. Era un pibito de pantalón corto que andaba jugando a las bolitas por ahí. Más o menos, algo así. Bueno, había una abuelita muy querida, muy simpática que tenía, viste que siempre todas las iglesias tienen
cariñosamente digo esto, ¿no? Sus personajes. Viste que tiene todas, las iglesias tienen sus personajes. Muy queridos por todos, vos ya sabés, ya. Al último ya ni rabia porque sí, bueno, ya sabemos que fulano es así, ¿no? Y había una abuelita muy simpática, ¿no? Pero se transformaba cuando vos le ocupabas la silla. No me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez fui, no sé a qué, nos gustaba mucho ir al centro de adoración porque la tomábamos como referente, como que iban más adelante, ¿no? Por muchas cosas, por el crecimiento, recién terminaba la campaña, el evangelista del Taco, entonces una iglesia tan grande no se conocía, entonces queríamos ver cómo se manejaba. Yo curioso, siempre metido ahí, curioseando todo lo que pasaba, ¿no? Tratando de aprender de todo, ¿no? Y voy y me siento en la silla de la abuela. Dios mío, que era como la segunda, tercera fila. Yo qué sabía, yo venía de San Martín, y apareció la viejita, casi me pega. Más vale que me paré y le vendí la silla porque no quería sufrir ninguna consecuencia, yo era visitante, ¿no? Pero algunos dicen así, había un cuento, una historia que mi viejo siempre contaba, ¿no? De ese hermano que decía, yo no tengo avance, pero por lo menos, dice, no retrocedo. Yo no avanzo, pero por lo menos no retrocedo. Entonces, dice la historia que él iba en su carreta, y el pastor lo ve que se mete en una zona de barro, ¿no? Entonces, trata de sacar la carreta y el tipo estaba hundido en el barro hasta las rodillas. Entonces el pastor se acordó del eslogan de él, ¿no? Entonces le dice, bueno, no se haga problema, aunque no avance, tampoco retrocede, pero me voy hundiendo, pastor. Cada vez se va hundiendo más. ¿Cuál era la ilustración? ¿Cuál era la enseñanza? Que el que no avanza, aunque no retroceda al mundo, igual se va hundiendo. Lo que Dios desea es que tengamos fruto. De eso se trata la cosa acá, ¿no? Entonces, avancemos un poquito más, porque el próximo versículo dice, Dios no nos ha llamado a ser exitosos, simplemente nos ha llamado a ser fieles. Algunos hacen esta afirmación, ¿no? No, a Dios no le interesa que yo sea exitoso. Simplemente espera fidelidad. Guarda que estamos diciendo que Dios espera fidelidad, por supuesto, pero Dios espera que seamos fructíferos, Un ministerio poco fructífero muchas veces intenta justificarse con esta expresión que ustedes ven en esa placa, ¿no? Pero la Biblia nos enseña claramente que Dios espera ambas cosas de nosotros. El punto a debatir acá es cómo se definen los términos exitoso y fieles, porque Dios quiere que podamos ser fructíferos y fieles. Entonces algunos dicen, no, yo éxito no. Bueno, la definición de éxito para nosotros como cristianos es diferente a la del mundo sin Dios. Para nosotros es cumplir, ser exitoso como cristianos, cumplir la gran comisión dentro de otros ítems importantes, ¿no? Jesús nos ha dado una tarea para realizar. ¿Se acuerdan que él se iba y dijo, vayan por todo el mundo, prediquen, disipulen, bauticen, liberten a la gente, vayan y hagan esa tarea? Una de dos cosas puede suceder al tratar de cumplirla. Esto que Jesús nos pide. O tendremos éxito o fracasaremos. O sea, las dos cosas no se pueden dar juntas. O tendremos éxito en cumplir lo que Jesús nos pidió, o directamente seremos un fracaso en cumplir con lo que Jesús nos pidió, ¿no? Entonces, utilizando esta definición, decimos, vos debés desear cada uno de nosotros tener éxito. ¿Qué otro camino nos queda a nosotros como hijos de Dios? Si no es esta, tener éxito. Lo opuesto al éxito no es la fidelidad. Evidentemente no. Lo opuesto al éxito es el fracaso. Entonces yo no puedo decidir entre el éxito y la fidelidad, porque lo opuesto al éxito es el fracaso. Si no estás obedeciendo, si yo y vos no estamos obedeciendo la gran comisión, estás fracasando entonces en tu propósito, sin importar qué otras cosas hagas.
Se va entendiendo, espero que se vaya entendiendo. O sea, la gran comisión, si la cumplo, soy exitoso. Si no la cumplo, he fracasado. No es que sea fiel. ¿Qué es la fidelidad entonces? Generalmente la definimos en términos de creencias, ¿no? Pensamos que al mantener las creencias tradicionales estamos cumpliendo el mandato de Cristo de ser fieles. Hasta inclusive somos los defensores de la verdad. Los defensores somos nosotros. Pero las palabras de Jesús significaban mucho más que adherencia a creencias cuando utilizaba el término de fidelidad. Él definió la fidelidad en términos de comportamiento, es decir, estar dispuesto a correr riesgos. Para esto se requiere fe. Mucha gente no corre riesgos en su ministerio o en lo que intenta hacer. O sea, no tienen fe. ¿Y si me va mal? Así hablamos la otra vuelta y es algo que el Señor ha puesto, te digo, en mi corazón, así como vos te has bendecido esta materia, a mí también. Yo estoy hablando con mi esposa, hablando con Fernando, y no puede pasar el 2022 sin abrir una obra. Tenemos que abrir una obra. Hace años atrás, hablamos de este tema con unos líderes y una de ellas me dijo, ¿y si no es la voluntad de Dios? Abrir una obra, le digo, yo no va a ser voluntad de Dios que la gente se salve. No, tendríamos que orar, dice. Tendríamos que orar a ver si es la voluntad de Dios. O sea, no tenía que ver con la voluntad de Dios, tenía que ver con el temor al fracaso. Me acuerdo de haber escuchado a Dante Gebel, y tal vez ustedes también lo han escuchado, no me acuerdo cuál de sus prédicas, pero la frase decía, lo peor de llegar a la edad adulta o lo peor de llegar a los años altos, cuando ya las fuerzas no son las mismas, las ganas ya no son las mismas, es decir, ¿y si lo hubiera intentado? ¿Y si lo hubiera intentado? Yo te digo, cuando éramos pibes, te hablo pibes, 20, ¿cuánto? 20, no llegábamos a 30. Menos de 30 años, intentamos meter la iglesia en el centro de la ciudad a través de eventos que nos fue re mal. Nos reclamamos económicamente, a levantar las tarjetas, no, re mal. Hicimos algunos eventos con algunos grupos musicales, en ese tiempo teníamos la radio, y por los golpes nos dimos cuenta que no estábamos preparados para algo así. Pero lo intentamos. Nos podría haber ido re bien o nos fue re mal como no fue. O yo no miro para atrás y dije, lo intenté. Yo por lo menos lo intenté. Dios nos dio éxito en otras cosas. Eso no estaba la iglesia preparada para eso. Entonces, lo peor es decir, bueno, mi ministerio está estancado, no hay fruto, no intento nada. ¿Y si fracaso? ¿Y si te va bien? ¿Y si Dios te bendice y si aplicas las ideas justas y Dios prospera tu ministerio y Dios te saca adelante y Dios muestra el favor, su favor en todo lo que hagas? Hay dos posibilidades, fracasar o triunfar, pero no, el éxito no es igual a fidelidad. Eso es lo que estamos diciendo en esta parte, ¿no? Hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Los dos hombres, cuando hablamos de que el Señor Jesús habló acerca de esto, ¿no? De las creencias, él definió a la fidelidad en términos de comportamiento, de arriesgar, de fe, para dar fruto. El ejemplo más claro de esto es la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Los dos hombres que duplicaron los talentos que su amo les había dado fueron llamados siervos buenos y fieles. Así los llamó el Señor. En otras palabras, ellos probaron su fidelidad corriendo riesgos que produjeron frutos. Tuvieron éxito en la tarea que se le había asignado y su amo los recompensó por esto. Pero también había un siervo pasivo. La imitación de esto que decíamos recién, del que es fiel, pero no tiene fruto. Un siervo pasivo, temeroso, que no hizo nada con el talento que se le había dado y no produjo ningún resultado. Yo te digo, esta parte de la lección de ahora tiene que ver con lo que dijo el pastor Juan Carlos. Si ustedes hacen memoria, el pastor que está en Montermoso, él dice, a mí Dios me dio un talento. Él no se considera ni un iluminado, no se considera que tiene todos los poderes, que sabe hacer todas las cosas. Él me dio un talento, así de sincero fue, un talento y nosotros lo hicimos trabajar. O sea,
Él no se considera muy lúcido ni un tremendo organizador para lo que él tenía que hacer. Yo me acuerdo de mi papi. Mi papi era muy parecido. Él quería sentarse a organizar con nosotros, porque ya después nos va delegando cada vez más cosas, y él se aburría, porque él le aburría organizar. Y nos dimos cuenta que él necesitaba ayuda en esa parte organizativa, ¿no? Entonces él le aburría organizar, porque Dios no le había dado gracia para eso. Él tenía gracia para otra cosa. Entonces veníamos nosotros a suplir lo que a él estaba haciendo falta. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor acá? Que estas personas, esta persona no arriesgó. Entonces, cuando se presenta delante de su Señor, no estuvo dispuesto a correr riesgo. Muchachos, tenemos que estar dispuestos a correr riesgos. O sea, calcular bien lo que vamos a hacer, orar bien por lo que vamos a hacer, pero no esperemos que todo salga perfecto. No va a ser así, pero igualmente correr riesgos. A él le llama malo y negligente el amo, en contraste con los otros dos hombres a quienes llama fieles. ¿Por qué? Porque produjeron los otros resultados. El propósito de esta historia es claro. Dios espera ver resultados. Nuestra fidelidad se demuestra entonces por nuestro fruto. No se demuestra por estar toda la vida sentado fielmente en mi banca hasta el día que me toque partir. Ahí está marcada en mi banca mis glúteos. Ahí está en la banca marcado mi trasero. No, no es así. La fidelidad es lograr lo máximo que sea posible con los recursos y talentos que Dios nos ha dado. Es por esa razón que comparar el ministerio en una forma ilegítima, es una forma ilegítima, decimos, de medir el éxito. O sea, yo no puedo comparar el ministerio de una iglesia con otra iglesia o de un creyente con otro creyente, porque no a todos Dios nos ha dado la misma cantidad de talentos. Y eso te saca un peso de encima. Dios no va a pedir que vos seas un Dante Gebel, un Claudio Freyson, un Carlos Anacondia, o no seas, no sé, qué otro, un Ricardo Rodríguez de Colombia. No, Dios no te va a exigir eso porque no te dio esos talentos para que puedas ser esas personas tan ilustres o de renombre hoy dentro del mundo evangélico, ¿no? Entonces, cada uno con lo que Dios le dio, eso que Dios nos dio, es lo que debemos multiplicar. Por eso no podemos comparar una iglesia con otra iglesia, un ministerio, tu ministerio con aquel, mirá cómo Dios lo ve. Tal vez Dios te dio a vos más o tal vez Dios te dio menos talentos, pero igualmente lo que Dios nos dio es lo que debemos multiplicar. Mirá que él ya grabó, tengo que apurarme para grabar. Mirá que él sale por acá, sale por este canal, sale por esto. No podemos compararnos. ¿Ah? Como siervos de Dios, Dios no nos llamó a compararnos con otros, sino simplemente a dar fruto acorde a lo que Dios puso en nuestra mano. Por eso dice el apunte que el éxito no consiste en ser mayor que algún otro ministerio. No, consiste en llevar la mayor cantidad posible de fruto de acuerdo a tus dones, de acuerdo a las oportunidades y el potencial de cada uno. O sea, ahí tenés los parámetros que vos tenés que tener para medir lo que vos estás haciendo. O sea, que el Señor no espera que produzcamos más de lo que podemos, pero sí espera que produzcamos todo lo que podemos mediante su poder que está en nosotros. A mí, si fuera te digo, si fuera por mí, yo tendría reuniones todos los días, pero agotaría a la gente que tengo porque no son miles de personas que rotan y que rotan y que rotan. Yo conozco ministerios que a las 5 de la mañana ya están en Facebook transmitiendo su tiempo de oración. A las 7 otro tiempo de oración. A las 9 otro tiempo de oración. Yo digo, me encantaría eso, pero yo no tengo rotación de gente, no tengo las conexiones, no tengo los equipos, no tengo la gente apta para hacer algo así. Entonces yo digo, qué lindo sería, pero no estoy en condiciones, no tengo la tecnología tampoco para poder hacerlo como lo hacen ellos, ¿no? Entonces si yo me mido con ellos, digo, soy un fracaso. ¿Ah? Lo mío es tan pobrecito. Y el diablo, obviamente, esperando el turno ahí como para decir, sí, olvídate, deja esto, deja otra cosa. Entonces, vamos camino, obviamente. Dios te dio dones, lo que podés hacer, hacelo con excelencia. Hacelo con excelencia. Dios te va a bendecir, hacelo con excelencia. Él va a ir abriendo las puertas para que la bendición de Dios esté
de una manera especial en tu realidad. El hermano, te voy a hablar del testimonio del hermano Edgardo Muñoz, que es nuestro director de los IBE a nivel nacional. Él me dice, jamás, de los jamases, yo pondría reunión los domingos a la tarde, me decía el otro día. Si quieren que les abra los hermanos otra una congregación como de 800 personas, si quieren que abra otra reunión a la mañana, se las abro. Pero a mí déjenme la tarde para la familia, dice él. Es su concepto. Yo sé que hay hermanos que tienen reunión, las grandes iglesias tienen 2 reuniones el domingo a la mañana, 2 a la tarde, porque tienen una rotación de gente tan importante que pueden tener 4 equipos de predicadores, 4 equipos de músicos, 4 equipos de personas que hablarán de finanzas, 4 equipos de gente que estará en recepción. O sea, la iglesia es tan grande que lo pueden hacer. En el caso nuestro tenemos una sola reunión los domingos y les digo, la primera fue el domingo pasado y nos encantó estar a la tarde en familia. Nos encantó estar abajo del aire, mirando tele, relajado. ¿Por qué? Porque toda la semana mi esposa es directora, dispara toda la semana, mi hija es profesora de educación física, dispara toda la semana, ahorita sube con las cosas, da clase personalizada, particular, así que dispara para un lado, dispara para el otro, disparan todo el día esta gente, ¿no? Yo con el tema de los IBE disparamos todos los días para un lado distinto, mi hijo es psicólogo, tiene la agenda llena todos los días, entonces encontrarnos a la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8, sin tener que disparar, digo, qué raro que es esto. Y les dije a los hermanos, les subí ahí al WhatsApp de la iglesia, porque era la primera vez que tengo reunión a la mañana y no a la tarde, ¿no? Y les digo, qué raro es estar, es más, me fui a correr a la plaza, a caminar un rato, que me encanta eso, ¿no? Un día domingo, y digo yo, qué raro, no estaré en pecado. Porque la tradición dice que tengo que estar el domingo en la iglesia, ¿viste? Entonces les pongo a los hermanos ahí, ¿no? ¿Qué se hace? Les pongo, ¿qué hacen ustedes un día domingo? Porque habitualmente estamos en la iglesia. Y yo enfoqué la plaza donde estaba caminando. Y los hermanos me cuentan, qué lindo, pastor, fuimos esta mañana a la iglesia y nos fuimos al parque a Rivadavia. Le ponen algunos. Otros, acá estamos tomando mate, visitando un familiar. Acá estamos. Pero, o sea, hoy se tiene que conformar nuestro hermano y tratar de ajustar su horario al domingo de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos tomado ese tiempo, ¿no? Ese momento para poder disfrutar de otras cosas también, ¿no? Que es la familia que Dios nos ha dado, que de otra forma no lo podríamos hacer. Entonces, el Señor no espera, te digo yo, que produzcamos más. Entonces, ¿a qué iba todo esto? A no comparar una iglesia con otra, ni un ministerio con otro. No te compares con otra persona, que tal vez tiene más talentos, Dios le dio más herramientas que vos, y vos te encontrás más corto, más corta, con poco tiempo para, tal vez para capacitarte, con poco tiempo para visitación, con poco, no importa. Dios sabe todas las cosas. El otro día una hermana, un policía el otro día, ya hace un año para atrás, un policía me dijo, pastor, estoy orando al Señor. ¿Para qué? Le dije, para que Dios me saque de acá, de este trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Yo sabía. Y estoy de guardia en la policía. Le digo, pero si ganan bien, ahí sí, pero no puedo servir al Señor como lo hacía antes. Y antes estaba semi-desempleado, ¿no? Entonces, yo le digo, pero ¿no oraste por un trabajo? Sí. ¿No te puso Dios en blanco un trabajo donde ganás plata seguro? Sí. Entonces esto es de Dios. ¿Acaso no hay gente que ganara acá en la policía? Sí, dice, pero el ambiente es muy feo. Bueno, digo yo, el ambiente es muy feo. Si vos querés un ambiente santo donde predicar, ya Dios tendrá gente puesta ahí. Dios te ha puesto en ese lugar para que vos brilles. Entonces, compararme con otra persona es lo fatal que yo puedo hacer a la hora de pensar en dar fruto. Yo tengo que dar fruto como, no, vos tenés que dar fruto como vos. ¿Ah? Y eso ya lo vamos a ver enseguida también. Entonces, cualquier cosa que surja, muchachos, acá estamos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que muchas veces esperamos muy poco de Dios e intentamos hacer muy poco para Él. Si no estás corriendo riesgos en tu ministerio actual, entonces necesitas fe. Y es así, ¿no? Si tu ministerio no requiere de fe, entonces no estás siendo fiel como Dios quiere que seas, ¿eh? ¿Cómo definimos la fidelidad? ¿Sos fiel a la palabra de Dios? Si insistís en comunicarla a los demás en un estilo pasado de moda,
O sea, estamos predicando de una manera que ya la gente no le llama la atención. No estamos siendo fieles a la palabra de Dios entonces. ¿Sos fiel si insistís en llevar a cabo tu ministerio de una manera que sea cómodo para vos, aunque no produzca ningún fruto? Hay un libro, no me acuerdo si era este que donde estamos sacando algunas enseñanzas, pero Rick Warren habla de su papá. A él le gustaba pescar, a mí me encanta pescar, hace años que no voy. Y él hablaba de su padre como pescador. Y tenés distintos tipos de pescadores. El que está desde la orilla, esperando que pique el pez, el que está dentro de la balsa, esperando que pique el pez, y aquel que es más aventurero, aquel que ya estudió dónde puede estar el cardumen. Y allá se mete el tipo. Y él dice en su libro que el papá de él tenía unas botas y un traje especial. Y él se metía hasta la cintura buscando a dónde estaban los peces. Estaba el rayo del sol, estaba metido en el agua fría. Era un loco pescador. O sea, vos podés esperar los resultados. De eso se trataba ese punto. O ir a provocar los resultados. Yo puedo esperar que los peces salten a mi bote, a mi balsa, o puedo ir a donde ellos están y pescarlos en sus términos. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, yo voy a definir lo que estoy haciendo. Estoy predicando la palabra de Dios en términos que el pez que quiero atrapar me entiende o realmente no me entiende. No estoy siendo fiel entonces a la misión que Dios me ha dado. Lo otro que preguntamos, ¿sos fiel si insistís en llevar a cabo tu ministerio de la manera que sea más cómoda para vos? O sea, en vez de ir donde está el pez, es más cómodo esperar que el pez venga a mí y me pregunte y me toque el timbre de la casa. Acá se ora por los perdidos. Acá puedo aceptar al Señor como mi Salvador, personal. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Me acuerdo haber escuchado ahí en el centro de adoración, cuando vinieron los hermanos, creo que era Gustavo Rossi y su esposa Susana, me parece, estoy seguro que eran ellos, ¿no? De una hermana que ella decía, yo tengo ministerio, pero mi ministerio está estancado. Entonces, el pastor le dice, bueno, si usted tiene ministerio, hermana, salga y empiece a golpear puertas y empiece a predicar el Señor, abra, empiece a servir a Dios como el Señor quiere que usted lo haga, ¿no? El desafío que él tenía, ¿no? Empezar a servir al Señor como el Señor quería que lo hiciera. Y ella, estoy buscando acá como silenciar para que todos estén tranquilos. Ahí está, acá lo encontré. Entonces, ella, ¿qué fue lo que hizo? De acuerdo a lo que nos contaba Susana, ¿no? Ella dijo, sí, yo creo que Dios me va a decir, creo que Dios tiene un ministerio para mí. Y empezó a hacer eso. Primero oró al Señor y después hizo su parte. Salió a golpear puertas y a hablarle del Señor a la gente hasta que se abrió una célula. Y se abrieron 2 células y se abrieron 3 células. Entonces un día tenía un racimo de células. Entonces el pastor le pidió a ella que viniera y contara cómo había hecho para que Dios la bendijera, cómo puso sus talentos en las manos del Señor y pasó de la frustración a ser fructífera. Y ella llevó los zapatitos que ella usaba para ir a evangelizarse. Estas sandalias, creo que eran sandalias, estas sandalias las gasté y las tenía de recuerdo. Y las mostró y dice, cuando pidió testimonio, ahí tenía las sandalias. Las gasté caminando y golpeando puerta por puerta, confiando que Dios me iba a bendecir, dijo ella. Entonces, no era esperar que la gente viniera, era salir a servir al Señor y arriesgarse. Entonces, hablamos de plantar iglesias, hablamos de ministerios bendecidos, hablamos de poner todo en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo lo demuestro? A través de la fe. No esperando que la gente venga a mi toque timbre, no esperando que cumplir la gran comisión, esperando que el perdido venga y yo voy a orar para que el perdido venga. No es así. Otra pregunta, estamos viendo si somos fieles o si somos cómodos, ¿no? ¿Sos fiel a Cristo si valorás más las tradiciones hechas por los hombres que alcanzar a las personas para Él? Todos nosotros podemos ser fructíferos, muchachos. Todos nosotros. Todos los que estamos mirando el video en vivo y en directo o que lo estamos mirando en otro momento, todos, y Dios nos está desafiando en esta lección a poder ser fructíferos como Él desea que nosotros seamos. Pero muchas veces las tradiciones que nos ponemos,
los dogmas que tenemos. ¿Qué otra palabra es buena esta? Bueno, las banderas que tenemos allí nos traban para poder hacer la voluntad de Dios más libremente, ¿no? Tenemos tradiciones, tenemos temporadas, ya algún día. Entonces, cuando un ministerio continúa utilizando métodos que no dan más resultados, este ministerio, decimos, no está siendo fiel a Cristo. Y Dios nos llamó a ser fieles y fructíferos. No se olviden las dos cosas, fieles y fructíferos. Si ya lo que hago, con lo que yo hago, no gano a nadie, es más, yo le voy a decir una confidencia de lo que a mí me ha pasado acá con los nuestros, ¿no? Habían organizado un té. Si ustedes lo hacen distinto, está perfecto. Simplemente yo les quiero contar lo que me ha pasado a mí en la iglesia nuestra, que tampoco la pongo ni de modelo, ni para que en la iglesia de ustedes hagan algo parecido, ¿no? Las hermanas querían organizar un té. Vamos a organizar un té. Y vamos a invitar a, voy a poner cualquier nombre, ¿no? La Iglesia Esperanza, la Iglesia La Gloria Divina, las hermanas de acá, de allá, de Sion, del Líbano, etc. Entonces yo agarro a las líderes y les digo, muchachas, a ver, ¿cuál es la idea de un té? ¿Cuál es la idea? Comer unas tortas, tomar un té, abandonar la dieta, engordarnos, darnos premios entre nosotras, palmearnos de qué buena que sos vos, qué buena que soy yo. ¿Cuál es la idea de esto? A ver, vamos a la raíz de la cosa. Vamos a la raíz del asunto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Esperen que voy a tener que sonar mi corneta, así que cierro mi corneta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de vamos a hacer un té? ¿No? Entonces, bueno, ellas me dijeron, sí, que queremos compartir, bueno, pero ¿es un té evangelístico o es un té para juntar hermanas de distintas iglesias? No, no, es un té evangelístico. Entonces no inviten a nadie. Ganen ustedes mujeres invitando mujeres en conversa, porque se llena la iglesia de hermanas de aquella iglesia, hermanas de la otra iglesia, hermanas que cuando termine el té, cada cual vuelve a su iglesia y acá no quedó nadie. Lo único que hemos hecho es llenarle la panza con torta, hacerla sentir cómoda, que no está mal, pero si es un té evangelístico, tenemos que evangelizar. Entonces yo notaba que ellas, al llenar la iglesia de hermanas de otras congregaciones, se sentían todas contentas. El templo estuvo lleno de mujeres, pero lleno de mujeres que terminan el té y se van a su iglesia, porque la meta no es sacar gente de otra iglesia, la meta es ganar mujeres nuevas. Entonces me miraron serias y dijeron, tienes razón. Entonces, cada hermana orando por una hermana, cada una clamando a Dios e invitándola a esa amiga, que vayan y la invitan a la amiga. Entonces, fue distinto ese té, porque ahí sí llegó gente por primera vez. Gracias a Dios por cada una de las que llegaron. Anoche tenemos partido con los muchachos. Estamos hablando de los métodos, estamos hablando de definir, de ser claro en lo que queremos, ¿no? Tenemos partido con los muchachos y hay un montón en el grupo que no son asistentes a la iglesia. Y los abrazamos, y bendiciones, hermano, y cacá y callá, como que si fueran creyentes, ¿no? Entonces uno de los muchachos prepara un asado. Y yo miré que el asado era solo para creyentes. Entonces dije, yo no voy. No voy. No es que está mal, pero yo digo, no, yo quiero invertir tiempo si vamos a invitar a los pibes que no son creyentes, para que nos conozcan. Porque los que están en la lista ya les conozco hasta las medias. O sea, invirtamos el tiempo cumpliendo la gran comisión a cada paso. No es que es malo juntarnos, repito, ¿no? No es malo juntarnos con los muchachos de la iglesia, está perfecto, ¿no? Pero hagamos algo evangelístico, dejémonos ya de juntarnos en cuatro paredes, siempre nosotros, ¿no? Entonces acá, en esta expresión, en este lema que pusimos, el cartelito, dice en el apunte, cuando un ministerio, dice así, cuando un ministerio continúa utilizando métodos que no dan más resultados, este ministerio no está siendo fiel a Cristo. Y lo que yo necesito, repito, es ser fiel y ser fructífero. Tristemente, en la actualidad hay muchos ministerios que son completamente tradicionales.
aferrados a sus creencias y sin embargo no son fieles a Cristo porque se niegan a cambiar sus programas, sus métodos, sus estilos de adoración para alcanzar un mundo perdido para Cristo. O sea, la prioridad nuestra está ahí. Vamos a formar, vamos a discipular, pero nuestro programa evangelístico, nuestro programa, nuestra agenda evangelística, ¿cumple con esa meta de llegar al perdido o simplemente es una actividad más? Es activismo. Tenemos la iglesia ocupada, como para que no molesten. El ministerio mío está a full. ¿Qué estamos ganando? ¿A quién consolidamos? ¿A quién discipulamos? No, a nadie, pero por lo menos estoy entretenido. Bueno, no es la idea. No es esa la idea, ¿no? Debemos estar dispuestos a decirle a nuestro Señor y Salvador, sin reservas, en nuestro compromiso, haré lo que sea con tal de alcanzar las personas para Cristo, ¿no? Vamos bien hasta aquí. Cualquier pregunta, muchachos, cualquier aclaración que ustedes quieran hacer, será bienvenida. ¿Ah? Muy bien, el mito número 8. ¿Ah? El mito número 8, pensé que lo tenía acá, pero no lo tengo. El mito número 8, no se puede aprender de las iglesias grandes. Eso dice el mito número 8. ¿Ah? Algunos dicen, no, de las iglesias grandes no se puede aprender, ¿no? Estamos mirando el apunte y viendo que esto no es así, ¿no? Que sí se puede aprender de las iglesias grandes. A ver, lo voy a escribir porque me parecía que lo tengo escrito, pero no lo tengo escrito. Entonces lo vamos a tener que escribir hoy en directo. ¿Eh? Entonces, esto también es un mito, que es lo que estamos diciendo que tenemos que ir superando para poder aprender y crecer en muchas cosas. ¿Ah? Entonces, no se puede aprender, dicen algunos, no se puede aprender de las iglesias grandes. Porque de eso estamos hablando, ¿no? De las mega iglesias y de nosotros decimos son los que van adelante, ¿ah? Los que tienen para enseñarnos cosas que si nosotros queremos aprenderlas, las podemos aprender, ¿no? Entonces, no se puede, dice algunos, aprender de las iglesias grandes. ¿Ah? Ahí lo dejamos como para tenerlo presente. En las fotocopias decimos que cada ministerio opera dentro de un contexto cultural. ¿Está? El crecimiento de tu ministerio es un acto de la soberanía de Dios que no puede reduplicarse. No podemos aplicar en ningún ministerio, muchachos, en ninguno, el copiar-pegar. Nos llegaban libros, supongamos, los coreanos. La cultura coreana a la cultura latina es totalmente diferente, ¿no? Un coreano puede estar sentado, porque el hinduismo es la raíz de ellos, puede estar sentado meditando horas. Un latino es fiestero, tiene atención dispersa, le gusta la actividad, no lo tenés sentado horas y horas. Si uno quiere aplicar el sistema coreano a la vida latina, es diferente. Es mucho más fiestero el latino, es mucho más dicharachero. El coreano es más pensador, es más meditador, es totalmente diferente. Entonces, ni tu ministerio puede ser copiar, pegar, ¿no? Agarramos algún libro que habla de plantación de iglesias o crecimiento ministerial, no puedo copiar, pegar. Supongamos la iglesia que hemos hablado mucho, Catedral de la Fe, allí en Buenos Aires, tiene 19 millones de personas que giran alrededor. Acá, en nuestra localidad, en Mendoza toda, hay 1.600.000. En nuestra localidad cerquita, acá tenemos nosotros en San Martín 160.000 habitantes, no tenemos millones de habitantes. Entonces, las proporciones de crecimiento no van a ser iguales que estar en la capital, donde hay todo tipo de medios para que la gente llegue. A mí me pasa en el instituto, en las aulas, que hay hermanos que se tienen que ir un ratito antes porque si no, no hay más micro. Y ellos no viven esa realidad. El otro día el pastor Gustavo, ¿se acuerdan que nos decía? El subte lleno de gente. Nosotros subte no tenemos cultura de subte porque no existe el subte. Entonces, no puedo copiar, pegar de otros ministerios, decimos, ¿no? Entonces, no se puede aprender de las iglesias grandes. Dice, sin embargo, podemos extraer lecciones y principios que sean transferibles de otros ministerios exitosos. Ahí está el principio, ¿no? Ignorar lo que Dios esté haciendo con otros ministerios sería
falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque ningún ministerio, muchachos, está obligado a volver a inventar la rueda. Yo tengo que inventar mi propio ministerio. No pasa por ahí. ¿Saben que en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los japoneses que estaban con las bombas atómicas destruyendo, o sea, habían destruido gran parte de Japón, ellos dejaron que sus científicos se fueran a otras partes del mundo para después retomar. Entonces se van a otras partes del mundo y cuando vuelven, ellos mejoran lo que los demás, los otros científicos y otras naciones habían mejorado y habían hecho. Por eso la industria japonesa explota y todo en un tiempo era Made in Japan, Made in Japan, Made in Japan, porque mejoran lo que otros hicieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu ministerio puede mejorar mirando otros ministerios con los filtros correspondientes para que no sea un copiar-pegar. ¿Me va agarrando la idea? Entonces, nosotros no tenemos que inventar la rueda, tiene que ser nuestra la rueda, no hace falta. Cada vez que veas programas de otros ministerios, gente bendecida que van adelante en muchas cosas y les funciona lo que ellos hacen, trata de extractar los principios que se encuentran detrás y trata de aplicarlo a tu ministerio. ¿Se acuerdan que yo les conté el otro día? No me acuerdo si lo hablé con ustedes, de esa iglesia que invitó a Carlos Anacondia, pero no lo invitó para hacer una campaña, sino que les transmitiera ese espíritu evangelístico que él tiene. Aprender a evangelizar como él lo hace. Entonces le sacaron el jugo a Carlos Anacondia, porque ellos querían ser todos un pequeño, valga la aclaración, un pequeño Carlos Anacondia, predicando el evangelio, ¿no? Entonces verás que estás sacando beneficio de otros ministerios, de muchos otros modelos que el Señor ha dado a otras personas. Vas a descubrir haciendo esto que no es necesario para obtener resultados que todo se origine en vos. Entonces, puedo aprender de otros ministerios. Dios no nos ha llamado a ser originales en todo. Dios no te va a bendecir porque esa idea tenía que ser tuya. No, nos ha llamado a ser efectivos y eso está bueno. Lo voy a copiar ahí en la otra placa que viene. Entonces, Dios no nos llamó a ser originales, Dios nos llamó a ser efectivo, es lo que decimos acá, lo vamos a dejar puesto, cosa de que quede, ¿no? Dios no nos llamó a ser originales, sino a ser efectivos. ¿Por qué le remarcamos a esto? Porque hay personas, y ustedes se van a encontrar, ¿no? Con ministerios y personas orgullosas que dicen, no, eso lo hacen en otro lado. No hagamos eso, hagamos otra cosa. Y si en otro lado funciona, ¿por qué no creer que en tu lado, en tu ministerio o donde vos te encontrás, eso también pueda funcionar, ser efectivo? No digo que se copie y pegue porque somos rivales del copiar-pegar, pero sí puede ser efectivo. Vos lo adaptás, lo adaptás a tu realidad y si allá funcionó, ¿por qué no creer que también pueda funcionar donde vos te movés, ¿no? Entonces, no podemos nosotros, muchachos, transferir contextos culturales. O sea, en Estados Unidos se vive de una forma, acá en la Argentina se vive de otra forma. En Corea, acá se vive de otra manera. Entonces, yo no puedo repetir lo mismo. Cada ministerio opera en un escenario cultural único. Hay megaciudades, no sabes que esto es así. Hay pueblos con poca población, ministerios que se desarrollan en el campo, otros en la selva, otros en la montaña. La edad de la población, porque vos tenés que definir cómo es el perfil de la gente que vos querés ganar. El nivel elevado o pobre en la educación secular también tiene que ver. Nos va mostrando cómo será nuestro objetivo a conquistar. Estoy en la página 24 en mis apuntes, ¿no? Cada comunidad, muchachos, es única. Por esta razón, para poder ser efectivos, debemos conocer nuestro objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? La gente. Ese es mi objetivo. Lo que da resultado en una cultura no siempre da resultado en otra. Para poder desarrollar un ministerio exitoso, debemos fijarnos en la gente que será parte de nuestro equipo también, ¿no? No nos olvidemos que Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios, ¿no? Hablo a aquellos que tienen un grupo de crecimiento,
que ya están al frente de alguna parte de la iglesia, ¿no? El éxito es formar equipos, gente que vaya pensando como vos, transmitirle la visión a esa gente que esté dispuesto a hacer lo que vos estás haciendo. Recordad que cuando llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más parecido a Dante Gebel? No te va a preguntar eso. ¿Por qué no te pareciste más a Claudio Freyson? O ¿por qué no te pareciste más a tu pastor? No te va a preguntar eso, ¿no? Es más probable que Dios te diga, ¿por qué no te pareciste más a vos mismo? Porque no nos olvidemos que Dios te hizo para que seas vos mismo o vos misma. No tengo que imitar a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios desea que uses los dones, los talentos que Él te ha dado, tu pasión, las habilidades que Él te dio, tu personalidad, tus experiencias para impactar el lugar del mundo donde hoy vos te encontrás. Todos comenzamos como originales. Empezamos 0 kilómetros, un bebote, 2,5 kilos, 3,5 kilos, 5 kilos de bebote. Lamentablemente muchos terminan siendo copias de algún otro y van anulando su personalidad. ¿Por qué? Porque para ser exitoso hay que peinarse como, no sé quién será, ¿no? Como Benny Hinn. No, porque para ser exitoso hay que vestirse de blanco como otro predicador o algo por el estilo, ¿no? No se puede tener un ministerio exitoso tratando, muchachos, de ser otra persona. Lo que sí se puede aprender, porque te estoy diciendo yo lo que no se puede aprender. Lo que sí se puede aprender, aprendamos principios. Eso es lo que sí podemos aprender. Como dice el viejo cliché, el viejo eslogan, los métodos son muchos, los principios son pocos. A menudo los métodos cambian, sí, se cambian, pero los principios nunca cambian. Los principios bíblicos siempre serán igual. Si un principio es bíblico, también lo es transcultural, o sea, atraviesa todas las culturas ese principio bíblico. Pero los métodos van a cambiar, las generaciones cambian, la gente cambia, lo que hoy es moda mañana deja de ser moda. ¿Ah? Lo que hoy me atrae mañana deja de atraerme. Entonces tenemos que tener esa sabiduría para nosotros poder adaptarnos, no el evangelio que es transcultural, que es un valor eterno, pero sí la presentación de él, ¿no? Dará resultado en cualquier parte la presentación del evangelio en sí. Es sabio aprender y aplicar principios observando la manera en la que Dios está obrando alrededor del mundo. Un ministerio puede crecer utilizando principios que algún otro haya descubierto ya, filtrándolos a través de tu personalidad, de tu contexto y cuánto de esto se puede hacer. Me acuerdo, en el instituto se abrió los cafés de Jesús y la verdad que yo me vine con la idea, digo, qué interesante sería hacer algo acá en nuestra comunidad, pero estábamos en otra etapa nosotros, ¿no? Y los cafés de Jesús que se llamaban Teen Challenge, eran en inglés, desafío juvenil, Teen Challenge. Entonces, en Estados Unidos se abrían los cafés de Jesús donde se invitaba a todos los drogadictos, a todos los que andaban por la calle, a tomar un café. Y allí en una mesa había un creyente que los esperaba. Se les ofrecía un café y se les contaba algo del Señor Jesús. Y en Buenos Aires también se hizo Teen Challenge. Estaban contentos porque el desafío juvenil había llegado a la Argentina. Entonces querían llevar el desafío juvenil a toda la Argentina. Pero el contexto norteamericano al contexto argentino fue completamente diferente, porque estuvo un tiempito y se acabó. ¿Qué pasó con Teen Challenge en Argentina? Resulta que los que tenían problemas con las drogas se encontraban todos allí tomando un café gratuito y allí se empezaban a vender drogas. O sea que en vez de sacarlo de la droga, era una venta y compra y venta de droga. La gente había entendido que en vez de escuchar acerca de Jesús, era un centro para vender y comprar droga. Entonces se terminaron cerrando porque si había una redada, iban ahí todos presos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que funciona en un contexto no necesariamente va a funcionar en otro. Uno tiene que filtrarlo. No te preocupes entonces en ser un clon de un ministerio exitoso. No. Dios no nos llamó a ser un clon.
Dios tiene un ministerio exitoso y a nuestra medida. ¿Ah? Vos tenés una huella digital única, todos, que Dios te dio. Pero se puede aprender de otros modelos sin convertirnos en un clon, muchachos. Aprendemos mejor y más rápido al observar otros modelos, otros ministerios, otra gente que vaya adelante. Viste que Dios pone un sentir en nuestro corazón. Bueno, hay otro que ya lo hizo, hay otro que ya caminó, pasó por acá. ¿Cómo hizo? ¿Cómo salió a flote? ¿Cómo salió en victoria en medio de esa realidad que a él le toca vivir? ¿Ah? Bueno, muchachos, ya es la hora de ir haciendo el cierre. Me hablé todo, nos quedó todavía un poco más de material. No se olviden que la semana que viene vamos a tener al pastor Carlos Sokoluk. Será nuestra última entrevista y será nuestra última clase. Y no se olviden, muchachos, que yo todavía no he corregido nada. Después de eso me pongo a corregir, a actualizar, y les va a llegar a ustedes si es que algo está faltando. Porque el otro día me preguntaban algunos de ustedes, ¿me estará faltando algún práctico? Yo le dije, mira, no tengo la más remota idea porque tengo el celular gordo como tortuga, todavía no he tenido tiempo de sentarme a corregir nada, pero ya yo les voy a avisar los extraclases que estén faltando, los prácticos que estén faltando, el proyecto de la mega iglesia que vos vas a abrir, que de paso quiero espiarte a ver si hay una idea linda para mí, que queremos abrir obras nuevas en el 2022, así que Dios te ilumine y te lo copio, porque vos sos mentuco igual que yo, así que una de esas Dios te da una idea y la concreto yo. ¡Ay, qué bueno sería! Bueno, voy a poner ahí, los derechos pertenecen a, y pongo los derechos que pertenecen a alguien ahí. Bueno, Ariel, que el Señor te bendiga, tengas un cultazo mañana y que no llueva a esa hora, que los cielos estén abiertos, sin nubes. ¿Ah? Que Dios te bendiga. Willy, ¿predicó Willy usted este viernes o no? No, prediqué el viernes pasado con la Santa Cena. Yo sé que usted los viernes es el predicador de los viernes. Me dice, está flojita la asistencia, lo ponen a Willy para que la gente venga. Entonces el tipo que arrasa con las ventas de las entradas. Bueno, que el Señor les bendiga, muchachos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, bendiciones, Willy. Carmencita, chao, Dios pastor. te bendiga. Que toques lindo el fin de semana ese teclado. Gracias, pastor. Pronto nos vemos porque lo estamos pidiendo a ver si viene un domingo a la tarde. No me diga que me están pidiendo a mí. Sí, le dije al Martín, le digo, tenemos que tener al pastor Samuel un domingo a la tarde. Y me dice, lo vamos a cierto tener. Que tenés razón, el Martín me dice que es el que maneja los domingos a la tarde. Bueno, mira, hace que no voy al centro de adoración. Me parece que los mellizos se sentaban en mi falda, los mellizos que ya tienen 18 años más o menos, los mellizos. Así que mira, recién se casaba Martín, me parece. Bueno, Carmencita, gracias por el lobby que está haciendo ahí para que vayamos a Rivadavia. Nos vemos, pastor. Nos daremos un abrazo allá. Bendiciones, Claudia. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Que ande todo lindo. Gracias. Saludos para Jessica, Estela, recupérate pronto. Bendiciones. Chao, bendiciones. Sí. Vale. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao.